Momento más. Recuerden que esta videograbación va justamente al canal de YouTube y además que se está transmitiendo en este momento en directo a través de nuestras redes sociales y quiero compartir con ustedes antes de que demos inicio y de que se da ya el uso de la voz a la magistrada, les pido que por favor nos ayuden encendiendo su cámara. Bueno. Vamos a escuchar justamente a la magistrada Olga Lidia Treviño Berrones, de quien me voy a permitir leer rápidamente su síntesis curricular. Bueno, ella es doctora en Derecho, es magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en Ciudad de México en materia mixta, primer circuito. Cursó la licenciatura, es licenciada en Derecho en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario Tampico Madero, 1993-1998. Cuenta con el grado de maestra en Derecho Procesal Penal, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo, cuenta con el grado de doctora en Derecho en materia constitucional, otorgado por el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho. En su carrera judicial, pues ella tiene 26 años y 5 meses dentro del Poder Judicial de la Federación, ocupando los cargos de oficial judicial administrativo, actuaria judicial, secretaria de tribunal colegiado en las ciudades de Tampico, Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco, La Paz, Baja California Sur, Naucalpan, Estado de México y la Ciudad de México en diversos órganos jurisdiccionales, ocupando el cargo de secretaria de tribunal colegiado en materia administrativa desde el año 2022 hasta febrero de 2016. Fue designada jueza de distrito a partir del 1 de marzo de 2016 con adscripción justamente en la ciudad de Guanajuato. Fue designada magistrada de circuito a partir del 16 de agosto de 2021, adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Y pues dentro de su actividad académica, la verdad es que es vasta. Ha tomado cursos en materia de preparación y capacitación o ha impartido para actuarios, para secretarios de juzgado, secretarios de tribunales unitarios y colegiados, secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien los ha tomado, así como para la formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Tiene los estudios en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, así como en diversos sistemas normativos, la legislación nacional, internacional, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, mejora regulatoria. También cuenta con diplomados en materia de juicio de amparo, en derechos humanos, en materia de competencia económica y telecomunicaciones, en juicio de amparo y derecho electoral, así como diversos foros en relación a la reforma constitucional. Cuenta con seminarios de transparencia, información y evidencia científica. También es docente ella en materia de procedimiento penal federal, en nociones de juicio de amparo, nociones de procedimiento penal federal y juicio de amparo, directo del curso de nociones generales de juicio de amparo, extinción de dominio, especialidad en asesoría jurídica, con la asignatura extensión de dominio, campus virtual, seminario. Bueno, son dentro de todo su currículum, es un breve extracto del que podemos dar de la magistrada y le voy a ceder ya el uso de la voz. Les pido a las personas que estén acompañándonos a través de Zoom, enciendan sus cámaras, se va a poder interactuar con la magistrada una vez que ella termine de dar su exposición y quienes estén a través de Facebook Live. Bueno, pueden hacernos llegar sus preguntas, con gusto se las haremos llegar a la magistrada. Sin más, vamos a dejarle ya el espacio del liceo académico a la magistrada Olga Lidia Treviño. Es un gusto, magistrada. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al maestro Manuel Pérez Camacho por esta invitación. Es para mí un honor estar presente
impartiendo esta clase en Liceo Académico MX. Agradezco mucho la invitación. Y pues adelante, comenzamos. Adelante, Entonces, magistrada. Un gusto escucharle. gracias. Eh, Primero que nada, quiero yo comentarles brevemente qué significa la extinción de dominio y por qué esta figura aparece en nuestras normas, en nuestro país. Esta figura tiene un antecedente a nivel internacional. Estaba previsto en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta convención fue adoptada en nuestro país en el año 2000 y aprobada en Cámara de Senadores en 2002. ¿Qué significaba? ¿Por qué era la urgencia de introducir la figura de extinción de dominio? Existía un planteamiento común, una necesidad urgente de parar y controlar los delitos que producían desmesurables ganancias y que tenían presencia cada vez mayor en estos países. Inicialmente se establece que en América Latina el origen de esta figura se inició en Colombia y en México a través de una reforma al artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto de nuestra Constitución, en el año 2008, el 18 de junio precisamente, fue cuando se hace esta reforma y llega esta figura de extinción de dominio. Y posteriormente, en el año 2009, se emite una ley federal de extinción de dominio. ¿Qué significa extinción de dominio? Extinción de dominio es la pérdida de derechos a favor del Estado sin contraprestación alguna para el propietario o poseedor de los bienes, llámense bienes muebles o bienes inmuebles. Cuando se inicia esta figura, se realiza, como lo mencioné, para combatir a la delincuencia organizada. Inicia únicamente estableciéndose para que sea procedente por actos relacionados con 5 delitos en específico. Estos 5 delitos eran precisamente delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y robo de vehículos. ¿Por qué estos delitos? Porque, como le mencioné, en estos delitos las ganancias que se obtienen eran bastante cuantiosas. ¿Y qué es lo que se quería? Precisamente combatirlos en todas las áreas económicas. ¿Por qué? El proceso de extinción de dominio no se establece en contra de las personas que están siendo procesadas en una causa penal o que están siendo materia de alguna averiguación previa o carpeta de investigación. Normalmente los bienes están intitulados a nombre de terceros. Si estuvieran a nombre de las personas que están siendo procesadas, dentro de estas causas o procesos penales se pudiera llevar a cabo un decomiso. Sin embargo, los bienes normalmente están a nombre de familiares de las personas que están siendo procesadas o bien de terceros, de los llamados prestanombres o testaferros. Entonces, a través de esta figura que inicialmente cuando se establece en 2008 no se le otorga una naturaleza, era una figura que nosotros decíamos que era híbrida en la primera etapa penal, en la etapa intermedia nosotros decíamos que era de naturaleza civil y posteriormente de naturaleza administrativa. Ahorita les platico por qué en esos términos. Entonces, en esta figura es un proceso. Extinción de dominio, existen partes. La parte actora son los fiscales. La parte demandada es aquella persona a nombre de quien está intitulado los bienes, respecto de los cuales los fiscales están pretendiendo que se declare la extinción de dominio. Estos 5 delitos que inicialmente estaban previstos en 2009, en 2019, perdón, se realizó otra reforma y se aumentaron los delitos y se estableció ahí una ley nacional, pero ahora vamos a ello. Primero sigo contándoles un poco cómo fue esta ley federal de extinción de dominio, vigente desde 2009 hasta el 8 de agosto de 2019.
Aquí nosotros teníamos una ley federal. Esta ley federal tenía solamente 70 artículos y nos establecía este proceso. Era un proceso totalmente escrito, en el cual, reitero, la parte actora, para poder llegar a promover su acción de extinción de dominio, tenía que cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos eran precisamente que respecto de los bienes de los cuales iba a promover su acción, existiera un pronunciamiento, ya fuera un auto de formal prisión, una orden de aprehensión, un auto de vinculación a proceso o una sentencia en la cual hubieran determinado la existencia de alguno de estos ilícitos. Reitero, es limitativo. Los ilícitos por los que va a proceder la acción de extinción de dominio, los bienes tienen que estar relacionados con alguno de estos ilícitos, no cualquier otro delito diferente a los previstos inicialmente en este artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto. Ese pronunciamiento en esa causa penal debía de señalar que existía ese ilícito. Entonces, los fiscales podían acudir a promover su demanda de extinción de dominio para efecto de que se emplazara a la parte demandada y esta parte demandada pudiera ocurrir al juicio a formular su contestación y defender sus derechos. Luego, realmente este proceso fue, reitero, para afectar la economía del crimen, porque estos estaban aumentando sus costos. Lo que se pretendía era reducir sus ganancias, pero este proceso es un régimen de excepción. Se debe de utilizar en forma restrictiva. ¿Por qué? No debe de afectarse ni ser utilizado en forma arbitraria contra personas, terceros, propietarios que sean de buena fe. Únicamente se estableció para combatir a la delincuencia organizada, a personas que realizaban estas conductas y a través de los recursos de esto adquirían esos bienes. Eran bienes que fueran instrumento, objeto o producto de alguno de estos ilícitos. Entonces, ¿qué hacían normalmente? Compraban inmuebles, compraban muebles. Estos bienes, los fiscales nos decían, este bien es producto, es instrumento o es objeto. Ejemplos muy clásicos que les puedo poner de los asuntos que me ha tocado resolver: inmuebles que eran utilizados como casas de seguridad, en los cuales había personas privadas de su libertad. A través de las probanzas, que es obligación de los fiscales que nos adjunten al momento de promover esta acción de extinción de dominio, ellos nos deben de demostrar que esos bienes efectivamente estaban siendo instrumentos para la comisión de estos ilícitos. Eran utilizados como casas de seguridad, también tratándose de trata de personas o delitos contra la salud. Eran lugares en los cuales tenían alojados narcóticos o bien se dedicaban a la venta de los mismos. Entonces, a través de esta figura se establece precisamente para que al momento de que se declara procedente esta acción de extinción de dominio, los bienes son enajenados. Les decía yo, la última etapa, nosotros decíamos, es materia administrativa. Cuando estos bienes acuden los fiscales a solicitar la acción de extinción de dominio, nos solicitan que nosotros realicemos el aseguramiento de los mismos. Nosotros autorizamos este aseguramiento si se cumplen los requisitos, por supuesto, pero una vez que los bienes están asegurados, los jueces en materia de extinción de dominio no somos quienes realizamos la administración de estos bienes. En su momento era el SAE, actualmente es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP. Ellos son quienes se encargan de realizar precisamente esta administración de los bienes y en su momento de realizar la enajenación correspondiente.
Y una vez que se realiza esta enajenación, se tienen que hacer varias cosas. Primero, si esos bienes requirieron hacer pagos de mantenimiento, por ejemplo, tenemos que hacer los descuentos. Si esos bienes, la administración que se realizó de los mismos, se hace también el descuento correspondiente y el restante pasa a favor del Estado. Esto les estoy hablando conforme a esta ley federal de extinción de dominio. También es necesario que les precise que esta ley federal de extinción de dominio que existió de 2009 hasta 2019 permitía que las legislaturas de los estados establecieran también una ley de extinción de dominio a nivel estatal y existían jueces también de extinción de dominio y en estados donde no las tienen prevista, conocen jueces civiles de estos procesos. A nivel federal les puedo compartir que existen, eh, me tocó a mí ser juez única de extinción de dominio, tenía competencia para toda la República. Actualmente existen 6 jueces especializados en extinción de dominio y también tienen la competencia de oralidad mercantil. Ellos tienen competencia para toda la República. Ante ellos es quienes los fiscales promueven estas acciones. A partir del 9 de agosto de 2019, se emite esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es la que actualmente nos rige. En marzo de 2019 existió una reforma al artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto, y dado el gobierno que estaba en turno, este gobierno lo que pretendía era un combate a la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Se adicionan 6 delitos. 6 delitos precisamente de combate a la corrupción y otro relacionado con petrolíferos y petroquímicos. Los delitos que se adicionaron fueron encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción, operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Como ustedes tienen conocimiento, son delitos también este último en los cuales las ganancias son bastante considerables y lo que se pretendía era combatirlo en su economía, poder realmente estar realizando estos procesos para declarar la extinción a favor del Estado. En esta reforma que se establece, existieron por ahí algunas cuestiones bastante controversiales. ¿Por qué? Al momento que se hace esta reforma, se establece que la procedencia de la acción va a ser únicamente respecto de aquellos bienes de los cuales no se acredite la procedencia lícita con la que fueron adquiridos. Entonces, al momento de hacer esta redacción de esta reforma, dejaron fuera todos aquellos bienes que fueran instrumento, objeto o producto de estos ilícitos. Se emite la Ley Nacional de Extinción de Dominio el 9 de agosto de 2019 y en su momento el comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad, que fue la acción 100 de 2019. Se impugnaron diversos preceptos de esta ley nacional, que esta ley nacional pues derivaba precisamente de esta reforma cuestionada, y muchos de estos preceptos que fueron impugnados en esta acción fueron declarados inválidos. ¿Inválidos por qué? Porque la ley nacional la dejaron todavía con muchos preceptos como si la acción fuera procedente respecto de bienes que fueran instrumento, objeto o producto de estos ilícitos. Entonces, todos ellos fueron declarados inválidos. Bueno, les puedo compartir que fue declarado inválido hasta el artículo 9 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establecía los elementos de la acción. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte, al momento de resolver esta acción, estableció cuáles eran los elementos de la acción y a quién le atribuía la carga probatoria de cada uno de ellos.
para efecto de que esta ley pudiera seguir teniendo aplicación. En su momento, cuando teníamos la Ley Federal de Extinción de Dominio, les puedo compartir que únicamente existían 2 o 3 fiscales en la entonces Procuraduría General de la República que se dedicaban a promover estas acciones de extinción de dominio. A raíz de la emisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en esta se establece que la Fiscalía General debe de tener una unidad especial de extinción de dominio y actualmente está conformada por 20 fiscales, tienen también servicios periciales, tienen policía de investigación, para efecto de que pudieran promover mayor cantidad de demandas en materia de extinción de dominio. Este proceso, de acuerdo a la ley nacional, se compone de 2 fases. Una etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria está a cargo precisamente de los fiscales. Los fiscales integradores, al momento que tienen conocimiento que existe una carpeta de investigación o alguna averiguación, porque todavía siguen existiendo muchísimas averiguaciones todavía por ahí pendientes de que culminen, de que se integren, pero tienen conocimiento que existen bienes que pueden ser susceptibles de esta figura. Los fiscales integradores tienen la obligación de notificar a la unidad de extinción de dominio a efecto de que los fiscales empiecen esta etapa preparatoria. ¿Qué significa esta etapa preparatoria? Ellos deben de verificar a nombre de quién se encuentran intitulados estos bienes y realmente si estos bienes están relacionados con la investigación de alguno de estos 11 delitos, que son los que se establecieron limitativamente en este artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto, y si respecto de estos bienes no está acreditado que se hayan adquirido con recursos de procedencia lícita. En esta etapa preparatoria, los fiscales están obligados a notificar a la parte que estiman es la que le asiste el carácter de demandada. ¿Para efecto de qué? De que pueda comparecer dentro de esta fase a exhibir las pruebas que estime pertinentes con las cuales está pretendiendo acreditar que fueron adquiridos con recursos de procedencia lícita. Sin embargo, debo de hacer la acotación. Si la parte demandada en esta etapa preparatoria no comparece a defender sus derechos, ello no significa que quede privada de hacerlo en la etapa judicial. No, claro que no. Nosotros en todo momento debemos de respetar la garantía de audiencia y el derecho de defensa. ¿Qué significa esto? Que si transcurren estos 10 días y no acude a esta etapa preparatoria, los fiscales cumplen con este requisito y pueden promover su acción de extinción de dominio. Una vez que se presenta esta demanda, inicia precisamente la etapa judicial, inicia desde esta presentación. Eh, Les quiero comentar que a raíz de esta ley nacional, el proceso de extinción de dominio es con prevalencia a la oralidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos una fase escrita y una fase oral. La fase escrita nos abarca desde la presentación de la demanda hasta la contestación de la misma. Posteriormente tenemos dos audiencias, que es una audiencia inicial y una audiencia de juicio, en las cuales ya estamos dentro de esta fase oral. Una vez que se presenta esta demanda de extinción de dominio, la cual debe de cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos, los más relevantes, son precisamente que nos señalen quién es la persona física o moral a quien le están atribuyendo el carácter de demandado. ¿Qué bienes son respecto de los cuales nos están solicitando que se declare procedente esta acción de extinción de dominio? La ubicación de los mismos, una forma de identificación también con geolocalización y las pruebas con las que nos está acreditando
que esos bienes están relacionados con la investigación de alguno de los hechos ilícitos previstos en el artículo 22. Los momentos procesales para ofrecer pruebas dentro de este proceso de extinción de dominio son únicamente al momento de presentar la demanda o bien al momento de formular la contestación. ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando las partes nos van a decir cuáles son las pruebas con las que pretenden probar su acción o bien sus excepciones y defensas. Dentro de esta demanda también nos deben exhibir las constancias y copias de las pruebas que nos están ofreciendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar un emplazamiento en el cual le vamos a dar a conocer a la parte demandada precisamente en qué se está sustentando la parte actora para promover esta acción, para efectos de que él esté en aptitud de formular su defensa, conocer a plenitud cuáles son estas pruebas. Luego, una vez que cumple con estos requisitos esa demanda, el auto que le puede recaer a la misma puede ser en tres sentidos. Primero, si hizo falta algún requisito, nosotros podemos hacer una prevención, una prevención para que subsane las omisiones en que incurrió. En caso de que no se cumpla con esta prevención, tenemos por no presentada esa demanda. Luego, si en esa demanda nosotros advertimos que los bienes respecto de los cuales se está solicitando esta acción no están relacionados con alguno de estos 11 ilícitos, sino con uno diverso, nosotros estamos en aptitud de desechar esa demanda. O bien, si supera estos dos supuestos, nosotros admitimos la demanda. Este auto de admisión es muy importante porque desde este auto de admisión nosotros velamos por la protección de los derechos de las partes. En este auto de admisión nosotros vamos a señalar cuál es el bien o los bienes respecto de los cuales se está solicitando esta acción. Señalamos el nombre de quién es la persona a la que se le atribuye este carácter de demandado. Luego, con este proveído, nosotros vamos a hacer la orden de emplazamiento. Vamos a ordenar que se notifique a la parte demandada en el domicilio que nos están señalando los fiscales, que es nuestra parte actora. Y la parte demandada va a tener 15 días a efecto de formular esta contestación de la demanda. Estos 15 días nosotros debemos de decir a partir de cuándo van a iniciar. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer la notificación de este emplazamiento, puede ser que los anexos que nos exhibió la parte actora sean sumamente voluminosos. Entonces, nosotros lo que le decimos a la parte demandada es que puede acudir al juzgado a imponerse de las constancias para efecto de que tenga conocimiento de las mismas. Y a partir del momento en que se impone y tiene conocimiento de todas estas constancias, nosotros hacemos una certificación y decimos que el término de 15 días para formular esta contestación va a ocurrir hasta ese momento, no a partir de que se le realizó la notificación. En ningún momento queremos privar a las partes demandadas de su derecho de defensa y de que estén en aptitud de formular todas las cuestiones de excepciones y defensas que estiman pertinentes. De igual forma, con este auto de admisión, nosotros podemos decretar las medidas cautelares que nos hayan solicitado. Ya les había mencionado, puede ser un aseguramiento. Nosotros nos solicitan los fiscales que realicemos el aseguramiento, nosotros analizamos la procedencia del mismo y decretamos esta medida. De igual forma, es obligación hacer la publicación de este auto de admisión a través de un edicto. ¿Para qué? Para que cualquier persona que se ostente con algún derecho sobre el mismo pueda comparecer al proceso de extinción de dominio a defender sus derechos. Asimismo, y para dar mayor certeza, una copia de este proveído se debe de fijar en el domicilio del inmueble que está siendo materia de esta acción. ¿Para qué? Para que cualquier persona de los alrededores que estime que tiene algún derecho sobre este inmueble
pueda comparecer también a defender sus derechos. Nosotros podemos tener personas a la que el fiscal está señalando como demandada, pero también personas que comparecen al juicio a decir, yo soy realmente la propietaria y yo lo adquirí de forma y con recursos lícitos y lo pueden demostrar. Entonces, ese auto de admisión es de suma importancia. Luego, una vez, reitero, las personas normalmente que son demandadas son personas familiares de las personas que están siendo procesadas en estas causas penales o están siendo objeto de estas carpetas de investigación. Son las parejas sentimentales, son las esposas, son familiares o bien son terceros. Eh, pero realizar los emplazamientos resulta bastante complicado. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren ser localizadas. Entonces, es labor de los fiscales proporcionarnos toda la información para nosotros poder llevar a cabo los emplazamientos. Si ya se agotaron todas estas búsquedas, y no se encuentra la persona, yo debo de agotar también y hacer la investigación ante tres instituciones, solicitarles los domicilios, como puede ser el SAT, como puede ser también el INE, como puede ser CFE, para efecto de que nos podamos nosotros allegar del conocimiento de dónde pueden ser localizados estas personas y llevar a cabo los emplazamientos. Reitero, la extinción de dominio no se realizó para afectar a personas de buena fe, a propietarios que realmente adquirieron sus bienes de forma lícita. Se estableció primero para combatir al crimen organizado y luego para combatir todos estos delitos en materia de corrupción o bien de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos. Y de acuerdo a cómo se hizo esta reforma, actualmente va a proceder únicamente respecto de aquellos bienes respecto de los cuales no se acredite que fueron adquiridos con recursos de procedencia lícita. Entonces, una vez que ya llegamos a realizar este emplazamiento y se formula la contestación de demanda, en la cual, reitero, nos deben de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para acreditar sus excepciones y defensas, nosotros debemos de señalar fecha para una audiencia inicial, la cual se va a llevar a cabo dentro del término de 5 días siguientes. Pero ojo, tenemos el supuesto en el cual no nos formulan esta contestación de la demanda. En este caso, ¿cómo debemos de proceder? Debemos analizar en forma oficiosa que el emplazamiento realizado cumplió con todos estos requisitos. En caso de que nosotros advertimos que no se cumplió con los requisitos, en forma oficiosa declaramos la nulidad del mismo y ordenamos de nueva cuenta que se lleve a cabo el emplazamiento. Si advertimos que el emplazamiento cumplió con todos estos requisitos, declaramos la rebeldía y procedemos a la celebración de esta audiencia inicial. ¿Qué significan estas audiencias? Les dije, tenemos una audiencia inicial y una audiencia de juicio. En esta audiencia inicial, lo que primero nosotros realizamos es establecer cuáles son los hechos no controvertidos. Nosotros podemos tener hechos respecto de los cuales ambas partes están de acuerdo. Si ello ocurre de esta forma, es innecesario llevarlos a que se prueben los mismos. Entonces, los tenemos por probados. Ya no es materia de debate ni de litis. También nosotros vamos a hacer la fijación de la litis. ¿Cuál es esta fijación? ¿Cuál es el bien respecto del cual nos están solicitando esta acción de extinción de dominio? Respecto de qué delito está relacionado con qué investigación. Una vez que nosotros establecemos esta fijación de la litis, procedemos a hacer el pronunciamiento en relación a las pruebas que nos están ofreciendo. Nosotros podemos determinar si estas pruebas cumplen con los requisitos, si no son pruebas sobreabundantes. ¿Por qué? Puede ocurrir que respecto de un mismo hecho nos estén ofreciendo más de una prueba para efecto de acreditar el mismo. Entonces nosotros podemos hacer el desechamiento de aquellas pruebas que determinamos
que son innecesarias porque ya con una diversa prueba que está siendo ofrecida puede acreditar este hecho. Y si esas pruebas ya determinamos que son idóneas, que son pertinentes y que cumplen con los requisitos, nosotros hacemos la admisión de las mismas y ordenamos la preparación. Preparación para efecto de que se lleve a cabo el desahogo en la audiencia de juicio. También en esta audiencia inicial nosotros podemos hacer la revisión de las medidas cautelares. Creo que ya hablé mucho y no dije que cualquier duda que tuvieran pudieran preguntarme, vayan haciéndome las preguntas correspondientes y ya al final eh, procederemos a responderlas o ampliar esas dudas. Pero bueno, en esta audiencia inicial, una vez que finalizamos la misma, dentro de los 15 días siguientes, vamos a llevar a cabo esta audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, primeramente procedemos al desahogo de las pruebas que hubieran sido admitidas. ¿Qué pruebas se pueden admitir? Nosotros podemos ofrecer cualquier prueba siempre y cuando no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. Tenemos lo que es declaración de parte, que antes se llamaba confesional, aquí se llama declaración de parte, no se hace mediante un pliego de una confesional, sino que se realiza en forma oral las preguntas al momento del desahogo. Podemos admitir también, pueden ofrecer testimoniales, periciales, documentales. Y en el momento en que ya estamos en esta audiencia de juicio, procedemos al desahogo de las pruebas, iniciando por las de la parte actora, continuamos con las de la parte demandada y si tenemos personas terceras afectadas, finalmente se desahogan las pruebas ofrecidas por estas. Y una vez que desahogamos estas pruebas, procedemos al periodo de alegatos. Podemos otorgar hasta 10 minutos a cada una de las partes para que formule sus alegatos que estime pertinentes y finalmente procederemos al dictado de la sentencia. La sentencia la podemos dictar en ese mismo momento o bien hacer una citación para dentro de 8 días y dictar la sentencia. Si acuden las partes, hacemos una breve reseña de la misma. Si no acuden, únicamente leemos los resolutivos. ¿Qué es lo que deben de probar las partes? De acuerdo a esta acción de inconstitucionalidad, en la cual el Pleno de la Suprema Corte estableció cuáles eran los elementos de la acción, dijo precisamente, tiene que tratarse de un bien de carácter patrimonial. ¿Qué significa que sea bien de carácter patrimonial? Que sea objeto de comercio. Luego, el segundo elemento, que respecto de este bien esté relacionado con la investigación de alguno de los hechos ilícitos previstos en el artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto. Estos 11 ilícitos. Estos dos elementos estableció el Pleno que la carga de la prueba corresponde precisamente a la parte actora, que son los fiscales. Luego, el tercer elemento. El tercer elemento es acreditar que esos bienes fueron adquiridos con recursos de procedencia lícita. Este tercer elemento, evidentemente, la carga le corresponde a la parte demandada. Las pruebas que deben ofrecer son precisamente para demostrar que estos bienes, muebles o inmuebles, o tratándose de numerario, son adquiridos y son de procedencia lícita. Formas de acreditarlo son innumerables. Algunos ejemplos de ellos son, pueden acreditar que un bien inmueble lo adquirieron mediante un crédito hipotecario, que ese bien inmueble fue materia de una herencia, que fue adquirido con una pensión jubilatoria. Pueden acreditarlo también con declaraciones del SAT, con estados de cuenta. Existen muchas formas a través de las cuales las partes pueden acreditar la licitud de los recursos con los que se adquirieron estos bienes o bien el mismo numerario, que son de procedencia lícita. Yo he dictado muchas sentencias en las cuales evidentemente he declarado improcedente esta acción de extinción de dominio porque las partes demandadas acreditan y soportan la carga que les correspondió. Se hace este razonamiento probatorio a efecto de valorar cada una de las pruebas, en su caso desestimarlas, valorarlas y emitir una sentencia en la cual, reitero,
En todo momento se respeta esta garantía de audiencia, el derecho de defensa de las partes y a efecto de que esta sentencia tienen las partes a su alcance medios de defensa. Existe el recurso de revocación, existe una apelación preventiva y, por supuesto, existe un recurso de apelación en contra de la sentencia que se emite en este procedimiento. Y posteriormente, si el Tribunal Colegiado de Apelación, resuelve este recurso y las partes no están de acuerdo con el mismo, tienen a su alcance también promover un juicio de amparo directo. Entonces, las partes en todo momento se respeta la tutela judicial, no quedan en estado de indefensión. Es un procedimiento, es un proceso que a través de esta ley nacional, una de las bondades que sí tuvo fue darle naturaleza al proceso, le otorgaron ya una naturaleza civil y se aplica supletoriamente en esta etapa preparatoria Código Nacional de Procedimientos Penales. En la etapa judicial se aplicaba el Código Federal de Procedimientos Civiles, ahora Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ya en esta etapa final de ejecución se aplica precisamente una ley administrativa, porque reitero, corresponde al instituto para devolverle al pueblo lo robado, realizar la enajenación de estos bienes. ¿Qué sentidos puede tener esta sentencia que se emite? Se puede declarar procedente o improcedente esta acción de extinción de dominio. Reitero, se declararon inválidos muchísimos preceptos, pero se aplica este proceso y se puede seguir aplicando y los juzgados ahorita tienen muchísimos asuntos que se siguen promoviendo por los fiscales. Entonces, es una figura que evidentemente no es para tenerle miedo, no es para tener temor respecto de ella, pero sí es para tomar las precauciones necesarias. ¿Qué significa esto? Evidentemente, todas aquellas personas que se dedican precisamente a dar en arrendamiento inmuebles, todas aquellas inmobiliarias deben de tomar las precauciones debidas para efecto de que sus bienes no vayan a estar siendo utilizados o que sean objeto de alguna de estas figuras por parte de las personas que los habitan. Entonces, sí es necesario, les digo yo, al momento que van a celebrar algún contrato de arrendamiento, que realicen las investigaciones correspondientes, que tengan la certeza de las personas a las cuales se les está dando en arrendamiento y sobre todo que tengan esta labor de cuidado y vigilancia en todo momento, porque hay personas que dicen, pues yo lo otorgué en arrendamiento y tengo un año que no me paro por ese inmueble y no sé realmente ni qué actividades están realizando, ni qué es lo que hay en los mismos. En su momento, en algunos asuntos, los fiscales a mí me ofrecían testimoniales de los vecinos y a través de ellos lo que pretendían demostrar es que si los vecinos tenían conocimiento de lo que ocurría en esos inmuebles, si el propietario vivía a una cuadra del mismo, pues debía de tener conocimiento de él también, de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que se trata de la figura de extinción de dominio. Espero haberles generado muchas dudas para que existan muchas preguntas. Así es, magistrada. Bueno, pues antes vamos a darles el uso de la voz a quien haga uso de su mano virtual. Nada más, un poquito antes, quiero compartir la siguiente información que me parece de suma relevancia. Hemos oído a una persona totalmente capaz, por eso es que se le hizo esta invitación al Liceo Académico a la magistrada, además de que cumpliendo con todas las formalidades que exige justamente ahora el INE, quiero comentar con ustedes, antes de que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, quiero compartir con ustedes justamente em, esta diapositiva que ustedes pueden ver. ¿Quién es Olga Lidia Treviño, que es magistrada en materia mixta? Está defendiendo su cargo. Estará en la boleta con el número 22, en la boleta rosa. Y aquí voy a dejar un poquito leer. ¿Qué tal? Dice, soy Olga Lidia Treviño Berrones. Desde hace más de 26 años, como lo dije y lo leí, 26 años, 5 meses, he dedicado mi vida a la justicia. Me formé como licenciada, maestra y doctora en Derecho.
Hoy soy magistrada de circuito en la Ciudad de México. He dictado miles de resoluciones con independencia, imparcialidad y honestidad. No he sido investigada ni sancionada y mi compromiso con los derechos de las personas es real. Llegué al Poder Judicial de la Federación por méritos propios y me consta porque he leído su semblanza curricular y se las he hecho saber a cada uno de ustedes. He hecho toda mi carrera judicial con esfuerzo y preparación constante. Conozco el sistema desde adentro y sé cómo hacerlo mejor. No se trata solo de leyes, sino de personas. Tengo vocación, experiencia y una meta clara, que la justicia deje de sentirse lejana y sea realmente accesible para todas y todos. Creo en una justicia cercana a la gente, transparente y sin privilegios. Ágil, moderna y con vocación de servicio, los invito a que escaneen el código QR y aquí hay una opción muy valiosa para este 1 de junio en la boleta rosa con el número 22. Estoy presentando a ustedes y por ello fue que me atreví a invitar a la magistrada porque hay una opción demasiado valiosa en la persona de la magistrada Treviño para que justamente como lo pueden ver aquí, lo vuelvo, no sé si se está compartiendo. Sí, ¿verdad, magistrada? Sí, Aquí sí, sí. está Olga Treviño, magistrada en materia mixta, bota, boleta rosa número 22, el 1 de junio de 2025. Justicia independiente con experiencia y para aquellos que están en el Distrito 3, las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, que nos ven y nos verán en repetición a través del Facebook Live, y lo mismo. Vamos a hacer circular el video de esta conferencia para que conozcan más de la trayectoria de la magistrada. Magistrada, previo a que demos el uso de la voz a los compañeros, algo que quisiera usted comentarnos en torno a este proceso que está viviendo, a esta transformación que se vive desde, pues, que han obligado al Poder Judicial a salir a los magistrados, a jueces de distrito y gente muy capaz como usted. Esto me queda claro que no es un circo, es una conferencia estrictamente académica a la que le hemos invitado y usted ha tomado esta invitación. ¿Qué quisiera comentarnos o comentarles a la gente que la ven y la verán en repetición, magistrada? Muchas gracias por toda esta información que acaba de proporcionar. Efectivamente, yo estoy contendiendo para mi mismo cargo. Yo pude haber declinado a participar en esta elección, nos dieron esa opción, declinar y nos daban una indemnización. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado la impartición de justicia, siempre quise ser jueza y siempre quise ser magistrada. La protección de los derechos de las personas siempre ha sido mi mayor objetivo y por eso quise seguir haciéndolo y decidí participar en esta elección. He dictado en estos años de juzgadora más de 20,000 sentencias, todas ellas de forma independiente e imparcial. Les puedo compartir que nunca me ha temblado la mano para conceder un amparo o para negarlo. Siempre lo he hecho de acuerdo a las constancias, de acuerdo a lo que obra en el expediente y siempre verificando y teniendo en consideración que detrás de cada expediente existe la vida de una persona, están en juego sus propiedades, su libertad, la custodia o los alimentos, las pensiones. Siempre hay que tener esa sensibilidad. Lo que yo quiero comentar y decirles es que para ser jueza o magistrada se requiere vocación, se requiere sensibilidad y se requiere experiencia. Ahorita el proceso que estamos viviendo es inédito. Y les puedo decir que me ha gustado. Me ha gustado salir a la calle, me ha gustado escuchar a todas las personas. Esa es una cosa que es muy valiosa de lo que estamos viviendo. Desafortunadamente, antes nosotros no podíamos dar entrevistas. Nosotros si teníamos asuntos relevantes nos decían, ustedes mandan una nota informativa y a través de comunicación social en el Consejo de la Judicatura Federal se va a emitir la nota correspondiente, pero titulares no pueden estar en contacto con periodistas ni nada. Entonces nosotros estábamos detrás de un escritorio defendiendo la vida de las personas, pero las personas no sabían la importancia de lo que hacíamos. Ahora estamos saliendo a la calle, reitero, me ha gustado el compartirle a las personas qué significa, qué hace una magistrada
y qué significa la protección de estos derechos a través del juicio de amparo. Entonces, realmente lo que yo le pido a todos es que se informen, que conozcan los perfiles de quiénes son sus candidatos, pero sobre todo que salgan a votar. Yo estoy convencida de que si en el Poder Judicial quedamos personas con experiencia y con trayectoria, podemos tener un Poder Judicial de la Federación fuerte y hacer la diferencia. Muchas gracias. No, al contrario, magistrada, pues muchísimas gracias a usted por su intervención, por estas palabras. Y miren, para que esto lo vamos a poner en pantalla a las personas que le van a preguntar, directamente le van a hacer una pregunta a la magistrada, ¿sí? Porque se trata de acercar también a la gente, ¿sí? Y vamos primero con el maestro Juan Manuel Urquiza, que aquí lo traigo a destacados para que le activo el audio. Mi estimado Juan Manuel, pregúntale directamente a la magistrada tú. Muy bien, magistrada, buenas noches, mucho gusto. Y, y si estuviera en mi eh, residencia, créame que votaría por usted. Mire, lo que tengo que preguntarle es lo siguiente. He tenido casos de extinción de dominio, pero creo que ya se perdió el espíritu de la ley, en el sentido de que ya no vamos por los grupos delictivos más peligrosos de la ciudad, ¿no? De las entidades o de los países. Se ha perdido que ya no vamos contra la delincuencia organizada. Y recae regularmente la extinción de dominio aplicado por la Fiscalía en los hogares más vulnerables. Y creo que eso golpea ahora lo que le llamamos la justicia social, porque estamos en un nivel de desigualdad total. También en muchos hogares en los cuales hemos tenido experiencia, viven madres solteras, ¿no? Que tienen cercanía de un lugar donde podemos decir que son focos rojos. Y no se juzga con perspectiva de género porque evidentemente hay una desigualdad entre el Estado y la persona que se le aplica. Tampoco se aplica el principio de unidad de familia, en el sentido de que se invisibiliza que vivan ahí menores de edad, ¿no? También se deja fuera eh, el tema del adulto mayor, ¿no? Que también muchas veces está dentro de ese inmueble y que no realizan esas actividades ilícitas porque realmente no hay una investigación, es una investigación sesgada de que yo vi una venta, una compraventa de un narcótico e intercambiaron el famoso billete rosa de 50 pesos y después ya me están aplicando eh, eh, justamente el cateo y encuentran 10 bolsitas o 20 bolsitas dependiendo, ¿no? Entonces creo que está lejos el espíritu de la ley y en su experiencia creo que lo ha visto de estos inmuebles precarios, ¿no? En malas condiciones y que no son los inmuebles más caros porque la delincuencia organizada sí comprendo que tenía muchos recursos, ¿no? Inclusive no hablamos de pesos, sino de dólares, pero ya no hablamos de ese tipo de lugares, sino hablamos de vecindades, ¿no? De viviendas de interés social en las colonias pues más vulnerables quizá y de que son focos rojos. Eso es lo que quería comentarle, doctora, perdón. Muchas gracias. Sí, evidentemente, yo te puedo compartir que en todas mis sentencias siempre trato de resolverlas en el momento en que se requiere con perspectiva de género, porque reiteraba, muchas veces son las parejas de las personas que están siendo procesadas. También me ha tocado con adultos mayores y también se ha aplicado los protocolos correspondientes. Sin embargo, tratándose ahorita como está la redacción de la ley de acuerdo a la reforma de 2019, la procedencia de esta figura de extinción de dominio es única y exclusivamente respecto de aquellos bienes que no se acredite la procedencia lícita de los mismos. Anteriormente, sí, evidentemente, si los bienes eran instrumento o eran objeto o eran producto, sí promovían esta acción y me tocaron asuntos en los cuales definitivamente promovían la acción de extinción respecto de un inmueble que era de una extensión grande, en la cual existían varias construcciones
Lo típico que existía de que vivían los abuelos en una construcción y en otro vivían los hijos y en otro vivía un nieto y resulta que el que estaba utilizando ese inmueble como casa de seguridad era el nieto precisamente, pero únicamente había un folio real de ese inmueble y los fiscales promovían la acción y promovían la acción respecto del folio real que existía. Entonces, al momento que venían a tratar de acreditar precisamente que las personas no sabían lo que se realizaba en esta otra construcción, pues evidentemente era respecto de todo el inmueble, pero en todo momento siempre se trata de respetar precisamente la garantía de audiencia y el derecho de defensa y se deben de aplicar todos los protocolos, pero ante todo reitero, tienen a su alcance los medios ordinarios de defensa y también pueden acudir hasta el amparo directo para efecto de defender sus derechos y hacer valer todas estas cuestiones. Reitero, la figura de extinción de dominio no se estableció para afectar a personas de buena fe ni a personas vulnerando precisamente que sean de escasos recursos. No fue esa la intención del legislador y corresponde a nosotros como impartidores de justicia, pero también a todos los asesores jurídicos y defensores, hacerlo valer en todas las instancias correspondientes. Gracias. Magistrada, bueno, las personas que tienen su cámara apagada, les pido que por favor enciendan su cámara para poder entablar directamente la comunicación con la magistrada. Vamos a acercar, a ver, bueno, ya Anaid Berenice, ahorita nos dices de dónde nos acompañas, Anaid, por favor, y cuál es tu pregunta para la magistrada. Adelante, te abrimos micrófono, Anaid. Adelante, Anaid, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí Ahí. ya me escuchan. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Anaís Bernice Alejandre Salinas de la Ciudad de México. Magistrada, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo un comerciante puede acreditar la licitud de sus recursos? Está Sí. complejo. Sí, está complejo, pero me han tocado asuntos ya de esa naturaleza. Sabemos que existe mucho comercio informal y luego las personas tienen flujo de efectivo y no tienen forma de demostrarlo. En su momento conocí de un asunto en el cual detienen a una persona en una central de autobuses y llevaba una cantidad en efectivo y evidentemente pues tenía que acreditar la forma y de que se había obtenido ese numerario y nos ofrecieron muchas pruebas, afortunadamente, y ese asunto se declaró improcedente la acción. ¿Qué pruebas nos ofrecieron? Esta persona tenía bienes, se dedicaba a la venta de muebles, tenía mueblerías. Y ella venía precisamente a una feria del mueble y lo que decía ella es que en esas ferias los flujos son en efectivo, los pagos se realizan en Exactamente. efectivo. Entonces, ella nos acreditó a través de estados de cuenta y a través de sus declaraciones fiscales. Ella traía 1,5 millones de pesos y con sus estados de cuenta y con sus declaraciones fiscales nos acreditó que tenía un flujo mensual de mucho más de esa cantidad, como el triple de esa cantidad. Nos demostró también que tenía otro negocio de venta de motocicletas y a través de este negocio nos exhibió facturas, porque ahí sí expedía facturas. En la venta de muebles en la mueblería no expedía facturas, tenía notas de remisión casi por lo regular, pero sí nos logró acreditar la procedencia lícita de todos esos recursos. Entonces, yo les digo a los asesores jurídicos, a los defensores, tienen que ser creativos para acreditar precisamente de dónde provienen ese efectivo, para efecto de que nos agreguen y nos alleguen los medios probatorios necesarios para nosotros estar en aptitud de hacer las valoraciones correspondientes. Reitero, no es para afectar de forma indiscriminada a cualquier persona, sabiendo que los recursos provienen de actividades lícitas, pero que nos alleguen las pruebas correspondientes y muy robustas. Pero sí, Perdón. sí hay forma de acreditarlo. Y cuando es un comerciante más pequeño y realmente no tiene un estado de cuenta, no está dado de alta en Hacienda, ahí nos vemos un poquito más complejos. ¿De qué Sí, forma se va a pueden tener examinar? notas de remisión, pueden allegarnos de testigos, pueden allegarnos de personas a las cuales realizan la venta de todos estos productos. Ustedes tienen que allegar la mayor cantidad de pruebas, pero no es que queden en estado de indefensión.
Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a la abogada Anaid Berenice. Ahora vamos a darle turno a la abogada Yolanda Rivera Alcántar. Les pido por favor a quienes nos ven en repetición y nos verán, ayúdenos a compartir este en vivo, por favor. Adelante, abogada Yolanda Rivera, ¿de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta a la magistrada? Le escuchamos. Está apagado A su ver, micrófono. está apagado, le abrimos micrófono. A ver, ahí. Sí, muy buenas noches. Felicito a la doctora Olga Lidia Treviño. Me da gusto que se haya propuesto como candidata y con mucho gusto compartiré su trayectoria porque sí tenemos familiares. Yo soy del Estado de México, pero yo voy muy seguido a la Ciudad de México. Tengo familiares, tengo amigos y la verdad, sería un gusto para mí compartir su propuesta y con todo gusto lo voy a hacer. Mi pregunta va en relación a que cuando se inicia una carpeta de investigación y resulta que hay un aseguramiento de esos bienes, se le da la guardia y custodia al comisario de un municipio. Resulta que el comisario no tiene conocimiento de ese bien que quedó en resguardo, pero con el tiempo se van perdiendo algunos bienes. ¿Hasta dónde es su responsabilidad y qué podríamos hacer para que ese aseguramiento caduque, no sé si se le puede llamar así, y pueda tener, ¿cómo le puedo llamar? Una caducidad, por decir así, del tiempo, si se opera la caducidad del aseguramiento. Esas serían mis dos preguntas, por favor. Ahora, el otro sería, ¿qué medios de defensa tendría si llegara a decretarse que efectivamente esos bienes los fueron, se fueron extraviando por X persona? Por favor, gracias. Muchas gracias, licenciada Yolanda, y muchas gracias por compartir mi información. Es un honor para mí sus palabras. Eh, Primero que nada, evidentemente existe, cuando se realizan estos aseguramientos no pueden ser en forma indeterminada en el tiempo. Lo que se debe de hacer es, por ejemplo, en materia de extinción de dominio, al momento en que se resuelve precisamente este proceso de extinción de dominio, el aseguramiento se levanta y se levanta porque ya se declaró en su caso procedente la acción o si se declaró improcedente, se levanta el aseguramiento para devolvérselo al demandado. Y en caso contrario, se levanta el aseguramiento para hacer la enajenación del mismo, pero no puede permanecer el bien asegurado en forma indiscriminada. Al momento de que está asegurado y la persona que lo tiene a cargo, el deber de cuidado que debe de tener es de que no se puede dilapidar ni se puede dejar de que se dañe. Por eso les hablaba yo de estas cuestiones de administración, que tratándose de bienes de extinción de dominio, ahora el Instituto para devolverle al pueblo lo robado es precisamente quien hace esta administración y se trata de que los bienes no pierdan su valor, que los bienes queden intactos. Sí, evidentemente está el transcurso del tiempo, pero este transcurso del tiempo no puede llevar al grado de que pierdan el valor y que al final cuando se realice la enajenación resulta que lo que se obtiene ya es una cosa mínima, porque se tienen que pagar todos los gastos de administración, pero existen medios de defensa y si tienen conocimiento que los bienes se están dilapidando, que los bienes se están perdiendo, pueden acudir a quien realizó el aseguramiento y hacerle del conocimiento. En este caso entiendo que es dentro de una carpeta de investigación. Usted puede acudir con el fiscal y decirle lo que está ocurriendo y se puede cambiar de la persona que tiene a su cargo este aseguramiento. Correcto. ¿Quedó Gracias. alguna duda? Ok. Voy a pasar ahora con el abogado Ramiro Gámez Rodríguez. Eh,
Nos dice dónde nos acompaña Ramiro y su pregunta a la magistrada. Adelante, le escuchamos. Solo hay que activar, Ramiro, micrófono. No le escuchamos, Ramiro. A ver si puede. ¿No? Creo que no, ¿verdad, Ramiro? Bueno, ok. Judith Meneses, le pediría si nos abre, por favor, cámara para poderle dar el uso de la voz. Judith Meneses Peralta, muchas gracias. La vamos a traer aquí a destacado para que le pregunte a la magistrada. Adelante, Judith, puede abrir su micrófono. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Buenas noches, magistrada. Primeramente decirle que es muy aportadora toda la información. Ojalá Liceo vuelva a hacer algún otro evento con usted porque es un tema muy interesante y casi no hay de ese tema. Entonces, ojalá y pudieran hacer otra ponencia por parte de la magistrada porque la verdad es que el tiempo fue muy poquito. Creo que la gran mayoría, en mi caso, nos quedamos con muchas ganas de saber más. Mi pregunta sería la siguiente. En el caso de que, por ejemplo, en algún caso hipotético, alguna persona optara por un procedimiento abreviado por recursos de procedencia ilícita y hasta el momento en que pues se le dicta sentencia, se enterara que pusieron supuestamente a disposición un inmueble y se hizo el uso bueno, de lo que es el procedimiento que estábamos hablando, pero nunca fue notificado porque estas personas pudieron haber estado en prisión. Ante esa situación, ¿qué se puede hacer si nunca estuvieron notificadas por parte de la fiscalía o no les dieron aviso de que se inició el procedimiento de extinción de dominio? Solamente hasta que ya les dictan sentencia, es así, y máxime que a lo mejor al momento, ¿qué pasaría si no se hubiera puesto a disposición o no se hubiera asegurado el inmueble y se quedara así, o sea, el inmueble en el limbo? Está la sentencia, procedimiento abreviado, no se aseguró el inmueble, ni se inició un procedimiento de extinción de dominio. Entonces, ¿qué pasaría en esos dos casos? Y desearle mucho éxito y ojalá logre sus alcances en el puesto que se mantiene, magistrada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras y espero que sí me vuelvan a invitar a otra conferencia. Muchas gracias. Sí, en relación a esto, como yo les mencionaba, si se trata dentro de este proceso penal que los bienes están a nombre precisamente de las personas que están siendo procesadas, ahí mismo se decreta el decomiso de estos bienes. Si los bienes no están a nombre de estas personas, es cuando se tramita este proceso de extinción de dominio. Y las personas tienen que ser notificadas, como ya les mencioné, debidamente emplazadas. Personas que están privadas de su libertad tienen que ser notificadas, evidentemente. Les puedo compartir que tenemos que respetar todas estas garantías de audiencia y derecho de defensa. Me ha tocado asuntos en los cuales tenemos que designar ya sea algún traductor de lengua extranjera o de lenguas indígenas para efectos de velar en todo momento por este derecho de defensa. Pero si en ningún momento, si se llegara a dar el caso que en ningún momento han sido emplazados, por supuesto que se puede promover la nulidad de los emplazamientos que existen en autos, no obstante que ya hubiera una sentencia, se tiene que retrotraer todo para respetar este derecho de defensa, que puedan comparecer al procedimiento y formular su contestación. No sé si con esto di respuesta a sus preguntas. Bueno, ¿quién fue? Fue Judith Meneses Peralta, Sí. sí, ¿verdad? Judith, ¿quedó clara la respuesta? Sí, claro, muchas gracias, magistrada, los mejores deseos, pero sí, por favor, háganos el honor de volver a explicarnos más sobre el tema, porque es muy interesante. Ojalá que gente preparada como usted sean los que queden al frente y con carrera judicial. Si no, va a estar complicado. Muchas gracias, magistrada. Buenas noches. Gracias por sus palabras.
Bueno, vamos a traer al abogado Javier Herrera Moreno, que nos diga de dónde nos acompaña y cuáles son sus preguntas o preguntas para la magistrada. Adelante, abogado Javier Herrera. Desactivó la desactivó usted. Ahí está. Buenas noches, magistrada. Felicidades antes que nada. Yo sí soy de la Ciudad de México, pero soy de Azcapotzalco. No creo que le sirva mucho mi voto. Pero puede difundirlo con sus conocidos de Benito Juárez y Álvaro Obregón. Pues trataré de hacer lo propio, pero ya sabe que no depende de mí. Pero si fuera por mí, yo lo haría con mucho gusto. Me queda mucha duda con relación a la transferencia de custodia y el aseguramiento del inmueble. Y muchas de las ocasiones, por ejemplo, usted dice que o plantea la hipótesis de que pueda estar ocupado por unas terceras o cuartas personas, por decir algo, si existieran. Y la transferencia de custodia con relación a lo que decía la compañera, cuando supongamos que ya lo aseguraron, ¿no? Ya aseguraron el continente, pero lo que ella decía, el contenido, por ejemplo, un caballo, un perro, por decir algo, ¿y qué pasaría con eso? ¿Quién se va a hacer responsable de la transferencia de custodia y en qué instante se lo ponen a disposición a usted? Obviamente, por ejemplo, me aseguran un inmueble. Mi hipótesis sería esto, me aseguraron un inmueble, sí. Y ya después de X tiempo, consigo un no ejercicio o consigo, no sé, una acción de no investigación, por decir algo. Y el Ministerio Público cree que se lo va a regalar a sus parientes para Navidad o no sé, o sea, no me lo regresa. ¿Ante quién puedo acudir? ¿Directamente ante usted o pudiera ser nada más al juez de control? Es cuanto, su señoría. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y por la pregunta. Evidentemente, tratándose de proceso de extinción de dominio, al momento en que se presenta la demanda es cuando me solicitan el aseguramiento. Sin embargo, ese inmueble ya viene asegurado primero por el fiscal integrador. Entonces, yo nada más reitero ese aseguramiento en su caso, pero como les comenté, la administración no queda a mi cargo, queda a cargo del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, hablando de inmuebles, los inmuebles normalmente tienen menaje y si las partes que se estiman tienen derecho a ese menaje solicitan la devolución, nosotros tenemos la obligación de regresar. Luego, tratándose de las carpetas de investigación, que los bienes no son materia de extinción de dominio, evidentemente sí hay muchas ocasiones que estos aseguramientos prevalecen durante muchísimo tiempo. ¿De qué forma pueden hacer que se levante este aseguramiento si ya se decretó el no ejercicio de la acción? Pues evidentemente pueden hacerlo acudiendo al juez de control o también yo les recomendaría que acudieran en el juicio de amparo indirecto y que solicitaran precisamente que se levantara ese aseguramiento. Pero sí existen medios a través de los cuales pueden lograrlo. Tratándose de bienes como semovientes, como ahorita mencionó, sí nos han tocado que son cabezas de ganado, que son cosas así. Entonces, sí quedan a disposición del INDEF y él tiene que decretar las medidas necesarias y sobre todo, siempre los fiscales tienen que verificar realmente si esos juicios de extinción de dominio van a ser prósperos y al momento de que se decrete una sentencia van a poder obtener alguna cantidad que sea suficiente porque evidentemente a todos estos semovientes pues se les tiene que estar dando alimentación. Les puedo compartir de algunos casos en Colombia tratándose de Pablo Escobar, que se llevaron a cabo muchos procesos de extinción de dominio. Él tenía muchos animales exóticos, todos estos animales respecto de los mismos se decretaron procesos de extinción de dominio y estos animales desafortunadamente perdieron la vida porque no se les proporcionó los cuidados y la alimentación necesaria. Pero eso fue allá. Acá fue un caso de semovientes, eran cabezas de ganado y sí se llevó a cabo la enajenación. Se puede realizar enajenaciones anticipadas, ventas anticipadas para efecto de obtener estos recursos. Claro, evidentemente si se declara improcedente la acción, al final se tiene que hacer el pago correspondiente a la persona que era la parte demandada. Pero si se declaró procedente, pues ya pasa esos recursos a favor del Estado. No sé si con esto también amplié la duda o la desahogué un poco. ¿Quién era la persona que nos preguntó?
Javier Herrera, ¿verdad? Moreno, Javier Herrera, ¿quedó clara la pregunta? ¿La respuesta? Agradezco mucho su atención, magistrada. Es cuanto. Muchas Gracias. gracias. Bueno, a ver, ahorita les voy a dar el uso de la voz a los compañeros, solo vamos a privilegiar un poquito a los que nos ven a través de redes sociales. Magistrada, bueno, por aquí le mandan saludos Juan Luis Gutiérrez, a la magistrada Olga, una excelente jurista. Tomás Cárdenas Martínez dice, buenas noches, un favor, ¿cuál es el número de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no procede la extinción de dominio contra bienes de procedencia lícita? Se resolvió la acción de inconstitucionalidad 100/2019. En esta acción es donde se declaró la invalidez de innumerables preceptos. Correcto. Voy a otra pregunta. Dice, buenas noches, doctora. Mi pregunta es, en el caso de que se haya comprobado la lícita y legítima propiedad en la etapa preparatoria y el fiscal está de acuerdo con esas pruebas y le constan, aún así se pasa la carpeta administrativa a la autoridad judicial. Es su pregunta, toda vez que posteriormente no habría litis en la etapa judicial. Es que ahí los fiscales van a determinar si realmente van y solicitan la acción de extinción de dominio, porque esa es su etapa preparatoria. Si realmente ellos ahí, con las pruebas que fueron exhibidas por la parte demandada, determinan que se está acreditando la licitud, hasta ahí queda, pero eso no ocurre en ninguno de los supuestos. Siempre van y promueven la acción de extinción de dominio y nos ofrecen las pruebas la parte demandada y ya a través de una sentencia se determina el valor de estas pruebas y en su caso que es improcedente la acción de extinción de dominio. Bueno, por aquí dice Fernando Quirós, una manera muy fluida de hacerse entender. Le agradezco de manera personal el hecho de compartir sus conocimientos por tantos años de experiencia que ha obtenido. Le agradezco. Bueno, por aquí mandan cuente con mi voto, magistrada. Tomás Franco dice, ya bueno, ya pusieron aquí la acción. ¿Será posible que me manden la repetición de esta actividad? Va a estar en el canal de YouTube, en la página. Y además ahorita le pediré a la magistrada si ella nos quiere compartir también sus redes sociales al final para que ustedes sepan dónde. Y bueno, al final volveré a hacer uso de la voz. Bueno, pues tengo aquí a Yagduel Farfán Hernández, si me hace favor de encender su cámara. Y adelante, le escuchamos, Yagduel. Sí, Creo que ya me escucha. Sí. Magistrada, pues es un gusto volver a escuchar alguna de sus conferencias y pues un mayor apoyo en esta campaña que tiene. Y mi pregunta va relacionada en cuestión a los contratos de arrendamiento, enfocada en derecho corporativo. Pues antes de la reforma del 2019, bueno, tengo entendido que se utilizaba mucho la cláusula de extinción de dominio para cualquier acto perjudicial de esta forma. Sin embargo, cuando se dio lo que es bueno, el acto de constitucionalidad en el 2019, dejaron de utilizar esta cláusula porque decían que ya no era necesaria que los contratos llevaran esta cláusula de extinción de dominio. Sin embargo, ahorita escuchando la cátedra, dijo que hay que, bueno, de forma sencilla es que hay que protegernos de todas formas y utilizarla como medio de prueba. Ahora sí que sería prueba documental, pero sin embargo, ¿cree que sí sea necesario seguir poniendo este tipo de cláusulas en estos contratos de arrendamiento? Por seguridad de los propietarios, es necesario que la pongan, pero lo que mayor les va a funcionar es que realmente tengan el deber de cuidado de realizar la investigación de quiénes son a las personas en las que le están dando en arrendamiento los bienes. ¿Por qué? Porque les decía yo, pues resulta muy cómodo que a un propietario le digan, te voy a pagar todo un año de arrendamiento y te lo pago en efectivo y no investigo absolutamente nada. Pero bueno, ahí están incumpliendo con su deber de investigación y su deber de cuidado. Pero ahorita, como está la redacción del artículo 22, fracción segunda, párrafo cuarto, es únicamente demostrar la procedencia lícita de los recursos con que se adquirieron estos inmuebles. Pero yo sugiero
que se siga utilizando, pero sobre todo que realicen las investigaciones y el deber de cuidado de sus inmuebles. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Bueno, aquí nos acompaña un joven abogado muy brillante y además que también está postulado para un cargo en el Poder Judicial y que justamente es el maestro David Arellano Ortega, con quien ha compartido aula virtual con nosotros. Mi Así querido es. David, adelante, por favor. Gracias, maestro. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias, maestro. Gracias, magistrada. Un gran gusto poder estar con ustedes. Hace rato que veía la notificación. Justamente estoy trabajando en unas demandas y haciendo seguimientos. Siempre mis preguntas van con jiribilla. Antes de entrar, eh, me gustaría hacer dos precisiones. Una, para lo del tema de las notificaciones, hay que entender la situación que es como cualquier otro juicio. Debe de cumplir una reglamentación específica y si no, pues para eso está el amparo, por una parte. La otra, eh, entendamos también que el procedimiento eh, de extinción de dominio es un procedimiento distinto al que hace la propia fiscalía, por eso lo tienen que llevar ante el juez especializado, solamente con esas dos acciones. Y viene la pregunta de jiribilla. Todos los que estamos aquí, quiero entender que estamos en el litigio o hemos estado en el litigio. Parte de nuestra responsabilidad es que cuando llegan los clientes, pues finalmente hay que defenderlos. Y si viene un caso de este tipo, que es de extinción de dominio, donde nosotros sabemos específicamente que pues nuestro cliente sí vende, pues a lo mejor nos enteramos ya cuando agarramos la defensa, que efectivamente se dedica al narcomenudeo o sí secuestró a alguna persona. Y al final de cuentas el dinero que tienen es de procedencia ilícita, evidentemente. A nosotros van a tener que pagar por los servicios. Y si el cliente, evidentemente su única actividad lícita y es de donde tiene dinero, en este caso, ¿cómo le hacemos nosotros para comprobar que efectivamente, digo, mi trabajo es lícito, pero la lana con la que me pagan no lo es? Por eso digo que muchas veces es la pregunta con jiribilla. ¿Ahí qué hacemos, magistrada? Y tanto gusto. Yo le digo, yo no soy del DF, soy del Estado de México, pero tengo muchos amigos allá y créame que voy a hacer lo propio para promoverla. Nada más por una sola razón. Dos, me cae muy bien y el que usted esté aquí con la anuencia del rector del liceo, pues para mí es garantía suficiente. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias y mucho éxito también en esta elección. Gracias por las palabras. Efectivamente, estamos en un tema no como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí está muy delimitado. Si las personas tienen que demostrar que los recursos con los que van a pagar a sus abogados son de procedencia lícita. ¿Pero qué creen? Aquí en México no tenemos previsto eso. Entonces, los recursos con lo que a ustedes como litigantes les puedan pagar no tienen que acreditar que sea de procedencia lícita. Evidentemente, yo les he dicho, son litigantes y su deber es defender a las personas que los contratan y hacer de la mejor manera su trabajo y tratar de hacer una estrategia y con esa estrategia convencer a los jueces precisamente que de lo que están diciendo es cierto y para eso les digo, tienen que ser muy creativos. El derecho es interpretación y en esto ustedes tienen que allegar los medios de prueba que estimen son los pertinentes para acreditar sus excepciones y defensas, hablando de este proceso de extinción de dominio, pero en general, en todo. Y les digo, estuviéramos en Estados Unidos y ahí sí no le podrían pagar, pero aquí sí le pueden pagar porque no tenemos que demostrar que sean lícitos. Muchas gracias. Correcto. Vamos a ver si ahora sí puede el abogado Ramiro Gámez Rodríguez.
A ver, abogado Ramiro, ahí está. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora Olga Lidia Treviño Berrones. O sea, muchísimas gracias por los conocimientos que nos está otorgando el día de hoy y si Dios quiere va a ser nuevamente la magistrada del tercer distrito en la Ciudad de México. O sea, mire, doctora, o sea, lo que le iba a comentar yo, o sea, plantear, o sea, de que hace como aproximadamente unos 7 años se me acercó una persona de un rancho, sí, de un rancho, pero de un pueblo aquí, o sea, colindante. Yo soy de Zapopan, Jalisco, y esta persona es de aquí del norte de Jalisco. Entonces, a pedirme una asesoría, porque rentó a una persona conocida para taller mecánico un inmueble. Entonces sí, se utilizó un mes o 2 meses para taller mecánico. Posteriormente fue utilizado para venta de droga, para narcomenudeo. Me pide la asesoría. ¿Qué hago? Le dije, no te acerques al lugar, no cobres renta, no te pares para que no vaya a haber testigos que te identifiquen que estuviste yendo a recoger rentas. Déjalo como cosa perdida. Y yo le comenté, uno de los principios generales del derecho dice que la voluntad, aunque sea forzada, no deja de ser voluntad. Así lo dice uno de los principios generales del derecho. Pero ya ahí yo lo que le dije, o sea, no quieras rescindir el contrato porque corre peligro tu vida, la de tu familia, porque están utilizando, pues, la delincuencia organizada y es peligroso tanto para ti como para tu vida. Ya lo único es no te acerques al lugar, tú no vives cerca del domicilio, es lo que está a tu favor. Pasaron los años y ya, o sea, le entregaron el bien inmueble, o sea, todo quedó ya bien, o sea, y no hubo ningún problema. Allí, estando esta persona, en un pueblo, en un rancho, sí había una posibilidad, en dado caso de que se llegara a ver una extinción de dominio, sí había la posibilidad que podía defender su bien, porque pues él realmente desconocía el uso que se le estaba dando ya posteriormente, después de los 3 meses. Esta era mi pregunta, doctora, y le deseo la mejor de la suerte, y primero Dios, usted va a ser nuevamente la magistrada del tercer distrito de la Ciudad de México. Muchas gracias por sus palabras. Gracias. Efectivamente, lo que yo recomiendo en esas situaciones es que realicen la denuncia, puede ser una denuncia anónima de lo que está ocurriendo en ese domicilio. ¿Por qué? Para efecto de que quede constancia de que el propietario sí realizó las acciones que tenía a su alcance. Yo entiendo la inseguridad que se vive y que se ha vivido durante mucho tiempo, pero sí es importante presentar las denuncias para efecto de que digan tuvo conocimiento y presentó la denuncia, entonces él realmente no tiene por qué ese bien privarse y declararse la extinción de dominio a favor del Estado. Pero sí estuvo en ese riesgo, afortunadamente pues no se promovió la acción en su momento, pero lo primero que deben de hacer al tener conocimiento que el bien propiedad de ellos está dándose un uso indebido y diferente al que está establecido en los contratos de arrendamiento, es dar aviso a las autoridades. Bien, Muchas gracias. gracias, doctor. Bueno, pues no tenemos ya más preguntas. Le voy a pedir nada más, le he enviado a la magistrada ahorita virtualmente a través de los medios tecnológicos un reconocimiento. Ahorita no sé por qué aquí no lo podemos poner en pantalla, pero antes de cerrar, Jovita, ¿pudiera hacerme el favor de leer el reconocimiento que ya le envié a la magistrada, por favor? Sí, doctor, con mucho gusto. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a Olga Lidia Treviño Berrones, magistrada de circuito, adscrita al cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, por haber impartido conferencia gratuita denominada Extinción de Dominio en México. Ciudad de México, 29 de abril de 2025. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Enseñar y compartir conocimientos es abrir la mente, los ojos, el corazón y el alma.
Muchas gracias, magistrada. Es un honor escucharle. Fue muy clara y precisa su excelente disertación. Muy buenas noches y muchas gracias al gremio jurídico. Mi agradecimiento al doctor Camacho. Muchas gracias y bienvenida, magistrada. Ojalá podamos tenerla más seguido por aquí y pues cuente con nuestro apoyo incondicional. Completamente. Yo aquí estoy, ahorita estoy en Azcapotzalco. Pues, puedo ayudar en algo con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, gracias por las palabras, gracias por el apoyo y es un honor para mí que me hayan invitado a impartir esta plática y estoy a sus órdenes para cualquier otro evento que se requiera. Muchas gracias, doctor. No, pues al contrario, magistrada, gracias, no sé si por ahí, creo que no se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve ahí en grande, Ujú. porque ahí se ve. Bueno, pues este 1 de junio de 2025 sabes que va a estar en la boleta rosa, en el número 22, la magistrada Olga Lidia Treviño, magistrada en materia mixta, que está defendiendo su cargo. Hace un rato te dije que lleva 26 años, 5 meses como magistrada. Te invito a que reflexiones, a que lleves a cabo tu voto con conciencia y sobre todo que pongas tus manos y la impartición de justicia en personas de excelencia como a la que acabamos de oír. Recuerda, el distrito es el distrito 3 que abarca las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón. Estoy seguro, porque por el número de repeticiones que ya tenemos, que hay muchas personas que nos verán en repetición y el día de mañana estaremos, o más tarde o ya estará en el canal de YouTube esta plática. Lo mismo que, bueno, a través de las redes sociales, magistrada, no sé si guste compartirnos cuáles son sus redes sociales, magistrada. Sí, muchas gracias. Les comparto que yo no tenía redes sociales, pero la forma de hacer campaña es a través de redes sociales. Entonces tiene un mes que las abrí. Por seguridad de mi familia y mía no tenía, ¿verdad? Pero tengo mis redes sociales, aparezco como Olga Trevino Berrones en todas mis redes sociales. Muchas gracias. No, pues correcto, magistrada. Pues magistrada, ha sido un honor que nos haya acompañado esta noche en Liceo Académico, que haya engalanado esta noche con ese bagaje de conocimiento del Liceo Académico el día de hoy. Pues esto quedará para la posteridad. Le deseo el mayor de los éxitos. Seguramente seguirá usted en ese puesto que tiene como magistrada y sabe que Liceo Académico, las puertas del Liceo Académico están abiertas para usted cuantas veces sea necesario y ojalá no sea la primera ni la última vez, sino la primera de muchas veces más que la podamos escuchar por Liceo Académico. Ha sido en verdad una magnífica disertación, magistrada, y no me queda más que agradecerle a nombre de los compañeros que ahorita estuvieron en Zoom, quienes nos ven y nos verán en repetición, y que el día de mañana, bueno, si ustedes tienen familiares en Benito Juárez o Álvaro Obregón, Ciudad de México, ayúdenos a difundir. En Liceo Académico saben que la gente que presentamos es gente de excelencia y gente de reputación, creo que todos lo saben, gente de reputación intachable, de excelencia, y no podría ser el caso, ¿no? Un caso que tenemos aquí. Por eso, pues yo les invito a que cuando vayan a esa casilla o que se den tiempo, ese tiempo, lo razonen y aquí tenemos una excelente opción en la magistrada Olga Lidia Treviño. Magistrada, pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la invitación y sería un honor para mí seguir participando en Liceo Académico. Estoy a sus órdenes. Buenas Bueno, noches a todos. buenas noches, despedimos la transmisión, que tengan excelente noche y los esperamos en las próximas conferencias gratuitas del Liceo Académico. Recuerden que este jueves cumplimos 4 años y tenemos también invitados de lujo. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.